Venga, hacen su aparición las funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos es como si uniésemos dos funciones distintas, cada una de ellas operando en zonas separadas. Esto me da el criterio por el cual actúa una función u otra. Cuidado, cuidado. Cuando yo voy a sustituir, por ejemplo, si yo pretendiera dar valores, si yo pretendiera hacer una tabla de valores de esta función, cosa que no es muy recomendable, pero bueno, si pretendiera hacerlo, menos 2, antes de sustituir aquí o aquí para calcular su imagen, tengo que comprobar si se cumple este criterio o este. Es decir, esto no es un cálculo, es una comprobación de criterio. Menos 2 es mayor que 1, es menor o igual que menos 1, perdón, menos 2 es menor o igual que 1. Cumple esto. Luego, la imagen de menos 2 es menos 2 al cuadrado, que es 4. Lo digo porque hay gente que se confunde y se viene aquí y dice, bueno, pues tengo que operar aquí, he de sustituir la x aquí. No, eso es lo primero que hacemos para ver dónde sustituimos realmente la x. ¿Se sustituye aquí o se sustituye aquí? Entonces tenemos dos expresiones distintas a las que acudiremos según se cumpla una cosa o la otra. Según se cumpla que los valores de x son menores o iguales que 1, según se cumpla que son mayores que 1. Entonces, con menos 1 pasaría lo mismo. F de menos 1, ¿qué le ocurre? Que es menor o igual que 1, pues se sustituye aquí. Nada, no me hagas caso. Pues se sustituye aquí. 0 también me está diciendo que la imagen la tengo que calcular elevando al cuadrado. Y para los valores mayores que 1, 2, 3, 4, vendré a sustituir aquí para calcular su imagen. Muy bien. Echemos un vistazo a la función. La función no está bien dicho decir que la función son dos funciones, porque la función es una sola, se llama f de x. Lo que pasa es que tiene dos comportamientos distintos según los intervalos de actuación. Entonces, por una parte, x al cuadrado, ¿a mí eso me causa algún problema? Recordemos que lo que estamos haciendo todo el tiempo es obtener el dominio de la función, es decir, el conjunto de valores que tienen imagen. X al cuadrado, yo eso lo voy a poder calcular siempre. En particular, podré calcularlo cuando le sustituya valores que sean menores que 1, o incluso 1. Si esa función ella sola se puede calcular siempre, cuando la restrinja a un trozo, se va a poder calcular siempre. Porque lo único que estoy diciendo es que, no, mira, unos valores no se van a sustituir ahí, se van a sustituir en otro sitio. Pero su zona de actuación se va a poder calcular sin ningún problema. Esta función tendría como dominio todo R, por ser un polinomio. Pues para los valores menores o iguales que 1 se va a poder sustituir y calcular sin problemas. Vale, y ahora la de abajo. ¿Qué le sucede a la de abajo? Pues que es una función que sí que tiene algún problema, porque es una fracción, 1 partido x. Y 1 partido x no se puede calcular cuando x es igual a 0. Entonces ese valor hace que 1 partido 0 no se pueda calcular. ¿Estaría bien escrito esto? Dominio de la función todos los reales excepto el 0, porque el 0 anula el denominador de la de abajo. Pues estaría mal. Estaría mal porque ¿qué le pasa a 1 partido por x? Que actúa en una zona en donde el 0 no está incluido, por lo tanto nunca llega a encontrarse con ese problema. Si representamos
la función ¿qué veremos? La imagen de menos 2 es 4, la imagen de menos 1 es 1, la imagen de 0 es 0. Ahora estoy haciendo lo que antes había dicho que era poco recomendable, pero lo hago para que te des cuenta de dónde está el problema. La imagen de 1 es 1. La ventaja de esto es que puedo corregir al gusto. Esa es la función x al cuadrado, que actúa menos 2, menos 1, 0, 1, que actúa hasta que llega al punto 1. Y a partir del punto 1 actúa la función 1 partido x, que es la función de proporcionalidad inversa. Claro, ¿cómo es esa función? Esa función tiene este aspecto. Pasa por el punto 1, 1, pasa por el punto 1, 1 y no se puede calcular en el 0, en donde tiene lo que se llama una asíntota vertical. En las proximidades de 0 la función se dispara a más infinito por la derecha y a menos infinito por la izquierda. Ese tipo de cosas lo veremos con detalle cuando estemos haciendo los límites, pero lo voy introduciendo ya. En las proximidades de 0 la función se dispara, pero ¿qué ocurre? Que aquí no llega a estar en las proximidades de 0. Esa función actúa aquí, es como si estuviese cogiendo solamente este trozo. Estoy cogiendo solamente este trozo de la función. Entonces nunca llega a enfrentarse al problema del 0. El dominio de la función son todos los reales. La función es una función a trozos. Uno de ellos no tiene problema en ningún momento. El otro sí que tiene un problema. Pero en el ámbito en el que actúa, que es a partir de 1, no llega a encontrarse con la situación del 0, tener que sustituirlo. Es decir, yo vengo con x igual a 0 y digo, como 0 es menor o igual que 1, sustituyo aquí, 0 al cuadrado, 0. Es este punto. Entonces, nunca llega el 0 a sustituirse en esta expresión. Y el problema que aparentemente tenía, no lo tiene. La función tiene este aspecto, además ha ocurrido, eso ha sido un poco de casualidad, no es que estuviese pensado, y nos da un poco igual, que los dos trozos se enganchan en el mismo punto. Eso, cuando uno se inventa una función a trozos, generalmente no ocurre. Lo que suele suceder es, pues, que yo tenga una parábola que acabe en un punto, ahí viene una recta, acaba en otro punto y luego pues otra función que actúa de otra manera. Si uno se inventa una función a trozos, ya digo, si se la inventa así sin mirar mucho, lo más probable es que los diferentes trozos no se junten, sino que lleguen a determinado punto y a esa altura, pero en ese valor de x, pero a diferente altura, sale el siguiente trozo. Estos dos se han enganchado y ha quedado bonito. Eso, ¿sabes lo que significa? Que la función es continua. Esta función no es continua. En x igual a 0 no es continua. Esta función no es continua. Y tenemos que especificar en qué puntos y por qué. Y es en este y en este, porque la gráfica se rompe. Todo eso lo veremos en detalle y lo trataremos con rigor, con los límites y la continuidad. Esta función al final ha resultado ser continua, porque por un lado he ido a parar a la altura de 1 y por el otro lado también he ido a parar a la altura de 1. Es como se suele decir coloquialmente, soy capaz de dibujar con un solo trazo sin levantar el bolígrafo, o el lápiz o el rotulador del papel o la pizarra, de un solo trazo la puedo dibujar toda, mientras que aquí hago un trazo, tengo que levantar, hago otro trazo, tengo que levantar, y aquí también. Entonces esta es una función continua. Esta es discontinua en x igual a 0 y esta es discontinua en los dos puntos esos en donde la gráfica se rompe. Generalmente las líneas de puntos estas vienen a enfatizar que esto está a la misma altura que esto. Quiero decir, está en la vertical. Está en la vertical. El punto relleno está en la vertical del punto vacío. Vamos a hacer
como número 12, la misma, pero en menos 1. A ver qué es lo que pasa. Sí, yo creo que nos da tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la parábola actúa hasta aquí. Hasta menos 1. Va bajando, menos 3 da 9, menos 2 da 4, menos 1 da 1, y puede actuar hasta menos 1, y ahí se para. Y ahora es cuando actúa la otra, la función de proporcionalidad inversa, que tiene este aspecto. La función de proporcionalidad inversa en menos 1 debería dar menos 1. Ese es el punto vacío, que yo he hecho ahí. No puedo rellenarlo porque aquí dice que la x es estrictamente mayor que menos 1. Entonces eso vale para menos 0,9, incluso para menos 0,99, pero para menos 1 lo que vale es la parábola. Esto es lo que se suele puntear para que se vea que está en la vertical este punto relleno con este punto vacío. Este está a una altura de 1 y este está a altura de menos 1. El punto vacío. Y en este caso el 0 sí que ha sido problemático, y el dominio de la función sería todos los reales excepto el 0. Todos los reales excepto el 0, porque el 0 ha caído en el ámbito de actuación de una función que no se puede calcular en 0. 1 partido 0 no se puede calcular. La función de proporcionalidad inversa hace así y así, y la parábola, esto me ha quedado muy recta, parece una recta, pero en realidad es una parábola, se está curvando. Y esta función es discontinua en menos 1, en donde existe lo que se llama una discontinuidad de salto finito, todo eso lo vamos a ir viendo en detalle, y en 0, en el que existe una discontinuidad de salto infinito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más.